Bueno, yo creo que una de las principales formas de ir aprendiendo los textos es precisamente irlos releyendo. Cuando les vamos dando esa segunda lectura, tercera lectura, y cuando vamos aprendiendo a manejar el texto, en el sentido de que nos empezamos a acomodar con los paralelos, con las anotaciones, con las lecturas de los exégetas que nos van ayudando, pues obviamente le vamos dando un nuevo sentido, una nueva forma de ver las palabras, y conforme también vamos leyendo los demás evangelios, pues vamos aprendiendo en base a esa relectura, vamos aprendiendo a conocer cómo habla cada uno de ellos, cuál es la idea que está expresando, hacia quién los está expresando. El Evangelio de Juan, obviamente, es uno de los evangelios más difíciles de leer por toda la iconografía que trae, por todo el simbolismo que trae, y sobre todo por toda la forma en cómo él va dando sentido a cada frase y a cada palabra. Yo creo que esa sería una de las respuestas a la relectura del Evangelio. Y la segunda pregunta sería, después de haber escuchado cómo es que cómo es que Juan da testimonio del Señor, cómo es que Juan va dando ese sentido de caminar a Jesús, pues obviamente vamos entendiendo que independientemente de lo que diga la gente, para uno, para la persona, o al menos para mí, Jesús es alguien que vino a darnos un camino y una dirección. No nada más como profeta, porque profetas ya los podemos leer en el Antiguo Testamento y vemos cómo guían al pueblo. Pero la manera de caminar de Jesús, la manera de dirigirse hacia Jesús y la manera de acercarnos a Dios es lo que empieza a marcar esta diferencia. Esa diferencia en la que vamos aprendiendo, o al menos en la que yo voy aprendiendo, a acercarme con verdadera paz y libertad, a dar gracias, a pedir perdón, a solicitar un favor, a dejar los proyectos a los pies, a ponerme en su misericordia todos los días al salir para trabajar, al dejar la casa, al dejar la familia, al salir de viaje, los proyectos que vamos emprendiendo. Y cómo es que el Señor en un momento dado nos va hablando, ¿no? Dios nos va hablando. Entonces, para mí Jesús es esa nueva forma de ver al Padre, y que todos los días en la relectura del Evangelio me va dando un sentido, verdadero sentido de vida para con lo que me toca ese día. Para los que se acaban de conectar o para los que se están conectando, las preguntas de reflexión que estamos teniendo el día de hoy son: ¿cómo han visto esta relectura del Evangelio? A partir de la explicación de las notas, y la pregunta que hizo Jesús el día de hoy: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, acaba de llegar el sacerdote, que bueno, ya los salvó porque nadie contestó. Padre, ¿qué tal? Bienvenido. Espero que haya tenido un buen viaje, Gracias, una buena cabalgata. Alcanzamos a llegar a tiempo más o menos. Aquí estamos. Excelente, excelente. Adiós. Muy bien, listos. Vamos a Listos. continuar con lo que estábamos la semana pasada. ¿Hicimos oración? ¿Ya quedó la oración? Ya hicimos la apertura y la oración, así es. Muy bien. Entonces, como íbamos la semana pasada, aquí vamos a terminar el prólogo de Juan. De un segundo en lo que se acomoda esto. Estamos viendo el prólogo de San Juan, y
pues veíamos, ¿no? Nos quedamos en el verbo se hizo carne o la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros o en nosotros. Decíamos que esto de que la palabra se hizo carne, eso significa, pues como ya lo habíamos comentado, perdón, que pues que Jesús es verdadero Dios. Ahora bien, en el concilio de Nicea, en el año 325, pues actualmente hay muchos que sin fundamento histórico dicen que fue Constantino el que hizo el catolicismo y etcétera, ¿no? Porque él fue que convocó el concilio, pero Constantino estaba a favor del arrianismo. El arrianismo decía que Jesús era un semidios, no era igual al Padre, que era un Dios inferior. Entonces, si Jesús era un Dios inferior, eso significaba que también dentro de la sociedad o entre las personas, los seres humanos, significaba que había niveles o estratos. Así el emperador se le podría dar culto, que era lo que querían, lo que se venía haciendo en el Imperio Romano. Entonces, cuando se hizo el concilio de Nicea, Atanasio fue el defensor de la divinidad de Jesús. Entonces le preguntan a Atanasio que si qué palabra quería que usaran. Y no sé si lo comenté la vez pasada. Atanasio dice, utilicen la palabra que ustedes quieran con que el pueblo entienda que Jesús es Dios y verdaderamente tomó carne, ¿no? O sea, es verdadero hombre, verdadero Dios. Muy bien, entonces se nos puso su morada entre nosotros y es lo que era lo que comentábamos, ¿no? La palabra, el verbo se hizo carne, dignifica al ser humano. Todo ser humano es carne de Cristo. Cristo ha tomado la carne del ser humano. Entonces la dignidad de la persona pues no solamente es por la creación, sino también por la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, y luego dice, y hemos contemplado su gloria, pero lo dice en plural, no lo dice en singular, hemos. Aquí está dando testimonio la comunidad de San Juan. Si no dice Juan, y yo contemplé su gloria, ¿no? Este plural hemos contemplado, como lo hemos dicho, pertenece a la comunidad, la que está hablando la misma comunidad, ¿no? Que la que está dando testimonio. Y aquí usa un aoristo. Este verbo se refiere o puede referirse a la totalidad de la vida de Jesús o al momento de la cruz. Pero si hablando del testimonio, aquí está dando testimonio, la comunidad está dando testimonio de la gloria de Jesús, podría referirse al momento de la cruz y que sea la comunidad que ha recibido del discípulo amado este testimonio. Cuando contempló la gloria, el discípulo amado o la comunidad en el momento de la cruz. Entonces, esta comunidad que ha recibido del discípulo amado este testimonio y que a su vez la comunidad asume este mismo testimonio del discípulo amado y puede también testificar la gloria de Jesús que ha visto en el momento de la cruz. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ya después pasamos al testimonio de San Juan. En el Evangelio de Juan podemos distinguir lo que es confesión de fe, podemos distinguir profesión de fe y testimonio de fe. En el caso del testimonio, ¿qué significa? El testimonio es decirle a alguien más quién es Jesús, ¿sí? Entonces, Juan daba testimonio, como ya lo hemos visto en la primera parte del prólogo. Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Entonces, volvemos a lo mismo. El prólogo está refiriendo a la existencia del Hijo de Dios antes de la creación. Antes de la creación. Porque como vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Juan era mayor que en edad cronológica que Jesús. Entonces, bueno, de su plenitud dice, hemos recibido todos, dice el versículo 16, gracia por gracia. De su plenitud, porque es Dios, hemos recibido todo gracia sobre gracia. Versículo 16 tenemos, ¿no? Kai harin anti haritos. ¿Esto qué significa? Perdón por leérselos en griego. ¿Qué significa? Gracia sobre gracia. Como una cascada. ¿Qué significa esto? Gracia sobre gracia. Imaginemos una cascada, el agua que está cayendo.
Entonces, cuando cae el agua, cae agua sobre agua, sobre agua, y así sucesivamente. Es esta misma expresión, gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sin fin. Sin fin. Es como si estuviéramos recibiendo una cascada así de agua constante, pero de gracia, de su plenitud. ¿Por qué? Porque no se agota la gracia, porque tiene la gracia en plenitud por ser Dios. Entonces, la gracia que Jesús ofrece y que nos da, no tiene fin. Es gracia, sobre gracia, una cascada de gracia sin fin. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el prólogo. Perdón. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Recuerden que al inicio que decíamos, en el principio existía la palabra, hacía referencia al Pentateuco, ¿no? En el principio era la palabra, ¿sí? Entonces, ya para finalizar el prólogo, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, aquí puede haber un adversativo, algunos manuscritos lo tienen, otros no. Dice, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo, ¿sí? La ley por sí misma era imposible de cumplirse a la perfección, pero con la gracia y la verdad que nos ha revelado Jesucristo, nos dieron por Jesucristo, podemos vivir en la voluntad de Dios. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Esto es para enfatizar la divinidad de Jesús. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él nos lo ha contado. Este versículo es clave, cómo finaliza el prólogo, el versículo 18 del capítulo 1 estamos, ¿no? Dice, a Dios, aquí lo voy viendo en griego, pero yo se lo voy a explicar. Nadie lo ha visto nunca, ¿no? Ciertamente. Aquí está. Pero fíjense en esta frase. Aquí les voy a decir cómo dice en griego, pero se los voy a explicar, no se me asusten. Dice, monogenes theos, que significa el unigénito Dios, aquí cómo lo traduce, el Hijo unigénito. Esa es la traducción, pero en griego es literal, dice, el unigénito Dios, ¿sí? El que está hacia el seno del Padre, aquel exegesato nos lo ha revelado, nos lo ha interpretado. De aquí viene la palabra exégesis, que significa interpretar. Jesús es el exegeta del Padre por excelencia. Jesús es quien nos interpreta al Padre, es el que nos revela al Padre. Nos los revela y nos lo interpreta. Jesús es el exegeta por excelencia. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? De lo que Él nos ha enseñado y revelado, pues lo compartimos. Pero como Él es el único que ha estado en el seno del Padre, Él es el único que ha estado en el cielo, es el único que lo puede revelar y explicar. Nadie tiene la capacidad de explicar al Padre, sino únicamente su Hijo, porque está en el seno del Padre. ¿Está bien? Esto para que tenerlo en cuenta. Muy bien, hasta aquí el prólogo de San Juan, que es un prólogo muy raro en su redacción, que probablemente era un himno que se cantaba, que se decía en las liturgias, sobre todo en la comunidad juánica, que el redactor final o casi final del Evangelio de Juan lo pone y le agrega unos detalles. Por ejemplo, hay versículos que están muy accidentados, ¿no? Por ejemplo, el versículo 9, porque todavía no ha llegado a la encarnación, está hablando de la preexistencia, de la existencia del Hijo de Dios antes de la creación, y ya está hablando aquí de hombre, ¿no? De todo hombre. Entonces, tiene una construcción un poco complicada. No es tan sencillo explicarlo ni entenderlo, pero vale la pena. Por ejemplo, volvemos al versículo 13, ¿no? A todos los que recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni deseo de carne, ni deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Ok. ¿Por qué dice no nacieron de sangre? No me acuerdo si les expliqué esto. Los hebreos, ¿cómo llegaban a formar parte del pueblo hebreo? Bueno, los hebreos fueron los que cruzaron el Mar Rojo. Ellos son el pueblo. Y hebreo significa los que cruzaron. Eso significa la palabra hebreo. Entonces, para formar parte del pueblo hebreo tenía que ser un niño que naciera
de una mujer hebrea, pues al nacer, al parirlo, obviamente hay sangre, esa sangre que le queda al niño, lo hace al niño hebreo. Entonces, para formar parte, para llegar a ser hijo de Dios, basta nacer de Dios, basta nacer del bautismo, ya no es necesario nacer de la sangre. ¿Sí? La apertura para llegar a ser hijo de Dios y del pueblo de Dios ya no depende de nacer de un parto de una mujer hebrea, sino de la fe que se recibe en el bautismo. Muy bien. Hasta ahorita un comentario sobre el prólogo, ya para pasar a lo demás. ¿Algún comentario sobre el prólogo? ¿Algo que se me haya pasado? Ahí está. Miren, en el credo, por ejemplo, cuando volvemos al versículo 14, y el verbo se hizo carne, ¿no? Cuando rezamos el credo los domingos y que decimos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, ahí nos inclinamos la cabeza. No cierren los ojos, ábranlos. El sentido original de inclinar la cabeza no es hacerle una reverencia a Dios, sino mirar nuestra propia carne para darnos cuenta que la carne que asumió el Hijo de Dios es nuestra propia carne. Al agachar la cabeza nos miramos a nosotros mismos y vemos la carne que tenemos. Esta es la carne que asumió el Hijo de Dios. No cierren los ojos, ábranlos. No es para hacer una reverencia a Dios, es para mirar nuestra carne y darnos cuenta que fue lo que el Hijo de Dios asumió en la encarnación. Y la dignidad que tiene nuestro cuerpo, todo, alma, cuerpo, todo, porque el Hijo de Dios asumió en la encarnación esta carne. Entonces, recuerden, los domingos, cada vez que recen el credo y se inclinen, acuérdense, con los ojos abiertos para recordar la carne que asumió el Hijo de Dios. Muy bien, hasta aquí una pregunta para pasar a lo siguiente, terminar con el capítulo 1, así brevemente, decir algunas cosas y poder empezar con el capítulo 2, a ver si alcanzamos a ver algo, porque hoy tenemos algunos compromisos. ¿Alguna pregunta del prólogo? Yo creo que no, el grupo está muy callado, está muy atento. Quedaron con las viadas de las fiestas patrias. Bueno, vamos a continuar y terminar el capítulo 1 para pasar al segundo. Bueno, entonces ya empieza el primer capítulo, termina el prólogo, dice, y este fue el testimonio de Juan. Dice, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no lo negó. Acuérdense, en la comunidad de Juan había miembros que creían, o en aquel tiempo todavía quedaba gente que creía que Juan era el Mesías. Entonces, lo que quiere el evangelista es recalcar que Juan no es el Mesías, que es Jesús. Bueno, él confesó y no lo negó. Fíjense el énfasis, ¿no? El énfasis. Confiesa y no niega. Y confesó, dice de nuevo. 2 veces repite la misma palabra. Homologueo y ernésato. Ernésato. No lo negó. 2 veces lo dice en el mismo versículo para que quede claro que él confesó que no es el Mesías. Y dice, yo no soy el Cristo. Para que los discípulos que no les había llegado el mensaje de Jesús, pues llegaran a creer que Jesús era el Cristo y no Juan. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Eres Elías? No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Quién eres para que llevemos una respuesta? ¿Qué dices de ti mismo? Dice, voz que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor. ¿Dónde clama esta voz? En el desierto. Y como veíamos al inicio, en la primera sesión que tuvimos, desierto, ¿cómo se dice en hebreo? Midbar. ¿Y qué significa? El lugar de la palabra. Entonces, el desierto es el lugar de la palabra. Entonces, ya dice, como dice el profeta Isaías, ¿sí? Habían sido enviados los fariseos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, aquí queda legitimado San Juan Bautista en la línea profética con el Antiguo Testamento. Si él es la voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías, queda legítima su conexión con el profetismo del Antiguo Testamento. Luego, al día siguiente,
yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno al que no conocen, ¿sí? Ya está hablando a la comunidad después de la resurrección, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. ¿Por qué dice eso San Juan? En la ley del levirato, en el Antiguo Testamento, ¿en qué consiste la ley del levirato? Cuando una mujer enviudaba y no dejaba hijos, el hermano tenía que tomar a esa mujer para que tuviera hijos, y los hijos que nacieran iban a ser del difunto. Pero si el hermano no quería tomar a la mujer, por lo que sea, venía otro pariente cercano, le desataba la sandalia y con eso le concedía el derecho de tomarla por mujer. O sea, le pasaba el derecho a tomarla por mujer. Un pariente. Acuérdense que Juan y Jesús son parientes. Entonces dice, yo no soy digno de quitarle la correa a su sandalia. Es decir, yo no soy digno de reclamar el derecho a desposar a quién. ¿Quién es la esposa de Jesús? La iglesia. Es decir, yo no puedo ser el Mesías bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Yo no puedo heredar el derecho que le corresponde a Jesús de desposar a su esposa, la iglesia. Yo no soy el Mesías, yo no puedo desposar a la iglesia, yo no puedo casarme con la iglesia. Entonces, ¿quién es Juan? Juan es el ninfagogo. ¿Qué significa ninfagogo? Es el amigo del esposo que le prepara todo para la boda al novio. Entonces, Juan le prepara el terreno para que despose a la iglesia. Juan no puede ser el Mesías. Juan no puede desatarle la correa de la sandalia y heredar el derecho de desposar a la iglesia. ¿Está bien? Aquí, cuando un judío escucha esto, le queda perfectamente claro que el derecho de desposar a la iglesia es de Jesús y que la única función de San Juan es prepararle el camino para que Jesús pueda desposar al pueblo, a la iglesia. ¿Estamos bien? ¿Sí está claro? Sí, una pregunta. Aquí ya me hizo ruido. ¿Eso significa que el término iglesia en la época de Juan ya estaba definida entonces, el concepto iglesia, por la forma en cómo lo estás? Hay una evolución en la palabra. Ajá. Desde el Antiguo Testamento, la cajal es la asamblea reunida con un tinte litúrgico o cultual. Ok, ya. Desde ahí. Cajal se traduce al griego en la 70 como eclesía, que es la asamblea. El concepto va evolucionando, como va evolucionando la teología, y el pueblo de Dios viene siendo esta asamblea reunida, congregada, a la cual Jesús redimió y se expresa a través de las bodas, a través de la metáfora de las bodas. De las bodas, exactamente. Ok, perfecto. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Continuamos. No estoy compartiendo, ¿va? No. Ahora sí. Gracias. Entonces, como dijo el profeta Isaías, entonces aquí ya repite, ¿no? Perdón, no repite nada. Aquí está. Él no es el Mesías. Eso es lo que significa. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando, que quién sabe dónde queda ese lugar, parece que es medio difícil de ubicar. Al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios. Eso es dar testimonio. ¿Qué es testimonio? Es decirle a alguien más la verdadera identidad de Jesús. Eso es dar testimonio. Es reconocer la presencia de Jesús. Aquí está el Cordero de Dios. Estoy viendo su presencia aquí en medio de nosotros. La veo. Reconozco quién es Jesús. Conozco su identidad. Es el Cordero de Dios. Esto se lo digo a los demás. Se los presenta a los demás. Entonces, el primer paso del testimonio es identificar y reconocer la presencia de Jesús en medio de nosotros. Conocer la identidad de Jesús, decírsela a los demás, y obviamente mi comportamiento va a ser de acuerdo a la presencia de Jesús, que la cual estoy viendo y reconociendo en medio de nosotros. Pero no confundan dar testimonio con únicamente portarse bien. Dar testimonio, lo repito, ¿qué es? Sáquense de la cabeza que es portarse bien. Dar testimonio es identificar la presencia de Jesús en medio de nosotros, conocer la identidad de Jesús
y decirle a los demás, aquí está presente Jesús, que es el Cordero de Dios, es decir, su identidad, y quita el pecado del mundo. Es decir, su identidad consiste en ser Salvador, en perdonar, en tener misericordia. ¿De quién? De todos. Es el Cordero de Dios, ¿por qué? Porque obviamente hace referencia a la promesa a Abraham, acuérdense el sacrificio de Isaac. ¿Qué dice Abraham? Le dice Isaac, padre, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos todo, falta el ternero para el holocausto. ¿Y qué dice Abraham? Dios proveerá. Aquí está, Dios ha proveído, aquí está el Cordero de Dios. Ya llegó. ¿Para qué? Para realizar el sacrificio que va a quitar el pecado del mundo. ¿Está bien? ¿Qué significa el pecado del mundo? Todavía hay un debate entre los exegetas, entonces por lo pronto que nos quedamos en que Dios nos perdona, pero todavía se está profundizando en esta idea. Todavía se está profundizando. Cuando vea los últimos artículos, pues ahí les comparto lo que dice. Este es de quien, porque yo dije, repite de nuevo, el que viene detrás de mí, viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Volvemos a la misma idea de la existencia del Hijo de Dios antes de la creación. Si yo no lo conocía, pero el que me envió, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Volvemos a lo mismo. Se da cuenta de la presencia de Jesús. Le revela a los demás quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El que recibe el Espíritu de lo alto y se posa sobre él. Es decir, el amado de Dios. Cuando el Espíritu baja y se posa sobre Jesús, Jesús se está manifestando como el ungido del Padre. A Jesús no lo ungen con aceite, lo unge el Espíritu, y cuando el Espíritu desciende sobre él, queda ungido. ¿Por qué? Porque acuérdense que la palabra David, Jesús es descendiente de David, significa el amado. Cuando el Espíritu desciende, significa que Jesús es el amado del Padre, porque recibe el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. ¿Sí? Por lo tanto, en ese momento queda ungido. A Jesús nunca lo ungen de manera física, queda ungido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el amado. Así como David es amado y por lo tanto es elegido y ungido, así Jesús, al ser amado, por lo tanto, cuando desciende el Espíritu, queda ungido y queda constituido ante el mundo como el Mesías, el elegido del Padre. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, el que sumerge con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y aquí está, ¿no? Yo lo he visto, dice San Juan, y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Todo esto para decir que Jesús es el Mesías, el ungido. Estamos viendo aquí cómo San Juan nos explica en qué consiste el mesianismo de Jesús o cómo se revela que Jesús es el Mesías, es gracias a San Juan. Entonces dijimos, San Juan queda conectado con el profetismo. Muy bien. Aquí eso es para explicarnos que Jesús es el Mesías. Y luego, dice, al día siguiente, esto es clave para mantener el hilo narrativo, porque aquí dice, ¿dónde dice? Por ahí dice, del día siguiente va a ser una sucesión de las acciones, y aquí voy a decir al día siguiente, eso está conectado. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. San Juan ya está conectado con el profetismo, ¿sí? Y dice, fijándose en Jesús que pasaba, les dice, he ahí el Cordero de Dios. Da testimonio. Los 2 discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dice, ¿qué buscan? Ellos le responden, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él le respondió, vengan y verán. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquella tarde. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Cómo lo sabe? Por el testimonio de Juan. Para Andrés es suficiente el testimonio de Juan para saber que Jesús es el Mesías, que quiere decir el Cristo, ¿no? Ungido. Y lo llevó a Jesús.
Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Ok. Aquí cuando Juan les presenta a Jesús a los discípulos, les pasa la estafeta. Y aquí entonces hay una conexión entre el profetismo y Juan y los discípulos. Entonces no se rompe el hilo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De Isaías a Juan y de Juan a los discípulos. No hay ruptura. Entonces dicen, ¿cómo conectar las dos alianzas? Las dos alianzas nunca hubo pausa. Nunca hubo una... no están desconectadas, están conectadas. Y aquí se ve el profetismo con Juan y Juan con los discípulos. Les pasa la estafeta, dice, yo ya cumplí mi misión, ya les presento al Mesías, ahora ustedes síganle. Pero así como queda conectado el profetismo con Juan, ¿sí? Cuando dice, como dijo el profeta Isaías, aquí queda conectado Juan con el profetismo, y aquí queda conectado Juan con los discípulos, por lo tanto, el hilo se mantiene, no se rompe. Hay continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, y no se rompe el hilo. ¿Está bien? Y luego, lo mismo que hizo Juan, hace Andrés. Hay una continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento innegable, que no, o sea, no se puede negar y es clarísima, clarísima. El mismo gesto que tuvo Juan con los dos discípulos, entre ellos Andrés, Andrés lo tiene y lo hace con Pedro, y después nos toca a nosotros hacer lo mismo. Llevar a la gente, presentarlos a Jesús y decirle, este es el Mesías. ¿Va bien? Ok. Y le dice, tú serás llamado Cefas, y quiere decir piedra. Y quiere decir piedra. El Antiguo Testamento dice, el Señor es mi roca. Este título, o este apelativo más bien, de piedra, en el Antiguo Testamento únicamente se atribuía a Dios. Nunca se le atribuyó a ninguna persona, ni a Moisés, ni a David, ni a Salomón. Jesús le atribuye a Pedro un atributo o un apelativo divino, piedra. Acuérdense los salmos, Jesús, el Señor es mi roca. En el Antiguo Testamento a Dios se le llama roca, Dios es mi roca, mi baluarte, donde me sostengo. Eso únicamente se decía de Dios, jamás se dijo de un ser humano. Y Jesús, siendo Dios, le da a Pedro un apelativo divino, que ningún apóstol recibe y ningún otro ser humano ha recibido, ¿eh? Pero esto es Pedro no deja de ser humano, no deja de ser pecador, pero aquí se nota la gracia que Jesús deposita en Pedro. ¿Estamos bien? Ok. Perdón. Ángel Rivera, levanta la mano. Adelante. Ahí es cuando va unido a Mateo, al Evangelio de Mateo, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Ahí vuelve a comentarlo, vuelve a señalarlo Jesús. Sí, lo curioso es que Mateo es hasta el capítulo 16 y aquí es desde el inicio. Desde el inicio, exactamente. Él dice, tú eres Pedro. Y aquí le dice, tú serás llamado en el futuro Pedro. Ok, hay una pequeña diferencia. Muy bien, gracias Ángel. ¿Alguna otra pregunta? De nada. ¿Nada? Ok, continuamos. Continuamos, denme un segundo. Aquí va. Entonces, ahí está. Otra cosa. Díganme ustedes, ¿qué dijo Pedro? Nada. Pedro no dijo nada, Pedro se quedó callado. No preguntó, no cuestionó, no reclamó, no dijo, ¿y de qué se trata? Y a ver, explícame. Pedro se queda callado. Eso es interesante, el silencio de Pedro aquí. No sé qué significa, pero vale la pena notarlo.
Pedro no dice nada. Oye, le está diciendo, tú serás llamado piedra, tú serás llamado, y le está dando, y Pedro entiende, cuando escucha la palabra Cefas, entiende que eso es un apelativo que únicamente se le daba a Dios, y no dice nada. Pedro sí lo entendía, nosotros tenemos que tener una explicación. Pedro inmediatamente lo captó. Era judío. Bueno, seguimos. Nada más para decir la importancia de este apelativo. Ok, entonces, Felipe encuentra a Natanael. No, perdón, me regreso. Entonces, al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe, y Jesús le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces, Felipe tiene el mismo gesto que hizo Juan con los 2 discípulos, que hizo Andrés con Simón Pedro, y ahora Felipe lo tiene con Natanael. Esa es la función del discípulo y del apóstol. Dar testimonio y en esa misma continuidad, llevar a las personas a Jesús. Esa es nuestra chamba. Y decirle quién es Jesús. Y para decirles quién es Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Si no lo conocemos, vamos a decir cosas equivocadas, por no decir otra cosa, que suele suceder con mucha frecuencia. Hay que tener cuidado. Primero tenemos que conocer bien a Jesús para poder llevarle a los demás. Y no decir cosas erradas. Bien. Se supone que ahorita ya lo conocemos un poquito. Felipe se encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Moisés y profetas, acuérdense. No, Jesús es la Torá. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael. Fíjense, la única vez que lo refieren como el hijo de José. ¿De Nazaret puede salir cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. ¿Qué le dijo Jesús a los otros 2 discípulos? Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué le dice Jesús? Vengan y lo verán. El mismo gesto que tiene Jesús, el mismo gesto lo tienen los apóstoles. Vengan y vean, para poder tener una experiencia de Jesús. Vengan y vean. Bueno, aquí está. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho de que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Los judíos estudiaban la Torá debajo de las higueras. También la estudiaban de noche, como Nicodemo. Por eso Nicodemo va de noche, porque Jesús es la Torá. Bueno, ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 3. Pero aquí, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estabas haciendo? Estudiando la Torá. Y en lugar de que Natanael conociera la Torá, es decir, a Jesús, Jesús conoce a Natanael. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, Dios nos conoce y nosotros conocemos a Dios. Nos dejamos conocer por Dios. ¿Por qué Jesús se le revela a Natanael? Porque Natanael ya lo buscaba en las Escrituras sentado debajo de una higuera. Y Jesús se le presenta a Natanael y le dice, yo soy el que tú estás estudiando en las Escrituras. Ya te conozco, me estás estudiando y me estás leyendo, me estás buscando en la ley, me estás buscando en el Antiguo Testamento. Soy yo. Acuérdense que en el prólogo que habíamos dicho en la primera, los judíos habían sido expulsados y estaban añorando volver a la sinagoga para escuchar la Torá. Y les dice el San Juan, si Jesús es la Torá encarnada, si tienen a Jesús, tienen la Torá, no se preocupen. ¿Sí? Y Natanael se vuelve el paradigma del judío que ha encontrado
por estudiar a Jesús. Dice, ya no necesitas estudiarlo debajo de la higuera porque ya está delante de ti. ¿Está bien? Gracias. Por último, vamos a terminar. Jesús le contestó, por haberte dicho, y añadió, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ya está. Le dice Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿De dónde saca esto? Lo está reconociendo como Mesías. Esta es la primera confesión de fe en el Evangelio de Juan. Confesión de fe es decirle directamente a Jesús, ¿quién eres? Reconozco, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Israel. Esa es la primera confesión de fe. Hay 4, lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Y el primero que la hace es Natanael. Natanael, lo que había leído en la Torá, sentado debajo de la higuera, ahora lo tiene delante de él y lo sabe reconocer. Entonces Natanael termina siendo un modelo para todos aquellos judíos que leyendo la Torá buscaban a Dios y decir, ahora está enfrente de ti, reconócelo y confiésalo como Hijo de Dios y como Rey de Israel. Es decir, Mesías. Hijo de Dios, Rey de Israel, es el Mesías. Para ser Rey de Israel tenían que ser ungidos y elegidos por Dios para ser rey. Entonces se está desarrollando aquí la cristología como Hijo de Dios, que lo desarrolló todo el capítulo 1, el Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito, etcétera, etcétera. Y después con el testimonio de Juan, el Mesías, el Mesías, el Mesías, hasta que los primeros discípulos lo reconocen. Entonces ya aquí Juan les da testimonio y les deja la estafeta a los discípulos. Ya Juan desaparece. Ya se los presentó. Ya les dijo, Él es el Mesías, Él es el ungido del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ya Juan terminó su trabajo, ya le preparó el camino. Ahora le toca a los discípulos reconocerlo y proclamar. Entonces la comunidad, como les decía, que había entrado en crisis por no estar en la sinagoga, ¿qué le dice el evangelista? Aquel que habían estudiado tanto, ya se encarnó, ya lo tienen enfrente de ustedes. Es Jesús, el Hijo de Dios. Lo atestiguan las Escrituras y lo atestigua Juan. ¿Sí? Muy bien. Terminamos aquí porque tenemos el capítulo 1. La próxima semana seguimos con el capítulo 2, las bodas de Caná. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario para finalizar? Disculpen la tardanza, pero... yo tengo una, padre. Adelante. Mira, se me hace ahí en el capítulo, en el versículo 45, que es cuando le hace mención Felipe a Natanael. ¿Cómo es que menciona que han encontrado a Jesús? Pero esa frase, el hijo de José, es una frase ahí que como que, no sé, ¿por qué tenía que mencionar a José? O sea, está bien que le haya mencionado, hemos encontrado a Jesús, el de Nazaret, pero menciona a José como refiriéndose a José como que es sinónimo de la ciudad de Nazaret, a Jesús, a José de Nazaret. Ya está más que demostrado que el Hijo de Dios es eterno, existía antes de la creación, se hizo carne y es Jesús de Nazaret. Ya está más que claro todo el prólogo, ¿no? Partimos de eso. Hay que seguir la línea de argumentación del evangelista. El evangelista ya dejó claro que Jesús existía antes de la creación y es Hijo de Dios. Decir que es el hijo de José ya no causa conflicto. Es hacer una referencia para ubicarlo en tiempo y espacio. Es de Nazaret. Y José, o sea, acuérdense que los judíos, la mentalidad hebrea era siempre el hijo de alguien y generalmente se refería al hombre. Que se refieren al hijo de María. Eso sí es raro. Sí. No es raro que se digan hijo de José, es raro que digan es hijo de María, porque la mujer no contaba. Para decir quién eres es el hijo de fulano, siempre referido al hombre. Esto es una mentalidad judía completamente normal. Ok, entonces José era nada más como referente de la estirpe
de José y aparte de la ciudad en donde estaba ubicado. O sea, tenemos una referencia geográfica nada más. Sí, para decir, obviamente, históricamente, Jesús vivió en Nazaret, fue hijo de José, hijo adoptivo, es como decir, a lo mejor José fue conocido en las primeras comunidades cristianas, al menos de oídas, ¿no? Y ubicaban a Jesús socialmente como el hijo de José de Nazaret. Perfecto. Esto es simplemente una expresión muy hebrea. Para el hebreo decir quién es él es fulano, hijo de fulano, hombre. Lo raro es que cuando dicen que es hijo de María, ahí es raro, porque jamás hacían referencia a la mamá, sino al papá. Sino el padre, así es. Y aquí no hay ningún problema decir que es hijo de José, porque ya se demostró de sobra que es hijo de Dios. Correcto. O sea, repite y repite y repite y repite. O sea, ya está más que demostrado que es hijo de Dios y que es eterno. Correcto. Que es eterno. Okay, bueno, gracias. ¿alguien más tiene una pregunta, una duda? Digo, para ampliarla esa duda, para no dejársela ahí, dejarles un chicle mental. Bueno, parece que no. Sí, o estuvo, no se explicó bien, o se explicó bien de O más. estuvo demasiado claro bien, o... padre. ¿Todo bien? Está. Ya dijeron que todo bien. Ok, bueno. Perfecto. Entonces, pues ahorita sí los tengo que dejar. Vamos a ver la próxima semana las bodas de Caná. Si pueden leer el texto, si pueden leer el capítulo 2, para ir preparándolo para la próxima semana, ver el capítulo 2. Y bueno, ya en octubre, y mitad de casi todo noviembre, hasta que empiece el ciclo A de la liturgia, ya después entraremos en Mateo, pero tenemos todavía ese tiempo para ver el Evangelio de Juan. Y lo vamos a ir viendo por capítulo por sesión, ¿verdad? Para ir avanzando. Sí, el capítulo 1 requería un poco más sobre la introducción, los detalles, ¿no? Pero esperemos ya avanzar un poco más rápido. Entonces, para la próxima semana, leer el capítulo 2. Si quieren leer el 1 y se les viene algo en mente, alguna pregunta, pueden hacerlo con confianza. Entonces, el capítulo 2 es sobre las bodas de Caná. Entonces, léanlo con atención, háganle preguntas al texto, anoten sus preguntas, a ver, ¿por qué esto? La que sea. Eso nos va a ayudar a profundizar. Arriésguense, no tengan miedo a hacer preguntas. Hacer preguntas no es herejía, ni es pecado. La pregunta que ustedes quieran, lean el texto y escriban sus preguntas, y la próxima semana podemos iniciar con eso y con la lectura. ¿Va bien? Correcto. Muy bien. Okay. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Padre, usted, padre. Padre. La oración final y su bendición. No, el miércoles va a ser lección y el Evangelio de Juan hasta el viernes. El miércoles, la última lección divina de septiembre, y el viernes es la lectura del Evangelio de Juan. Así es. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. Así sea. Gracias y buenas noches. Los dejo porque tengo